audiencia, gracias por el favor de su atención en esta sección de webinars que Didepa mes con mes tiene para ustedes. En esta ocasión con el título del webinar denominado Límites y oportunidades de la IA en el acompañamiento emocional y terapéutico. Y el objetivo de este webinar es explorar los límites y oportunidades del uso de la inteligencia artificial en el acompañamiento emocional y terapéutico de la comunidad universitaria, destacando su función como herramienta de apoyo y puntualizando el rol instituible del profesional de la salud mental. Y para hablarnos de este importante tema, contamos con la presencia de la maestra en psicología, Yasmín Escobar Tapia. Bienvenida, maestra, y gracias por su participación. ¿Qué tal? Muchas gracias. Es para mí, como siempre, un honor estar aquí. Gracias, maestra. Pues bien, me permitiré enunciar aspectos importantes del currículum de la maestra, pues ella cuenta con la licenciatura en psicología, la maestría igualmente en psicología y es doctorante en gestión e innovación educativa. Ganadora de la presea Ignacio Manuel Altamirano, cuenta con numerosas publicaciones a nivel nacional e internacional, además de docente de distintos niveles educativos, así como conferencista. Con más de 12 años de experiencia como instructora de la Didepa y como instructora para Educación, Innovación y Creatividad SADCB desde 2015. Como especialista en TICs, pedagogía, proyectos STEAM, IA y desarrollo personal. Pues bien, querida audiencia, les recordamos que en la sección del chat pueden colocar sus preguntas o comentarios con respecto a este tema. Para el término de la charla, la maestra pueda estar dando respuesta de las mismas. De igual manera, encontrarán la liga de asistencia de esta acción académica para posteriormente descargar su constancia. ¿Por qué hablar hoy de la inteligencia artificial y terapéutico? Bueno, a lo largo de los años y de la historia humana, o desde que empezaron los profesionistas en la salud, como los psicoterapeutas, los psicólogos o incluso los psiquiatras, se sigue manteniendo incluso hoy, aunque ya un poquito menos, el estigma de que cuando vamos a estos profesionales es porque estamos locos, porque ya estamos muy, muy mal, incluso preferimos ir al médico porque posiblemente algo me sucedió, ¿no? Pero no estoy mal, ¿no? Entonces, a lo largo de los años, pues hemos recurrido, por ejemplo, a la religión, al esoterismo, a platicar nuestras penas a nuestros amigos, lo que sea, pero todavía nos resistimos mucho al profesionista de la salud mental. Entonces, ahorita lo que está sucediendo es que muchas personas están recurriendo a la IA, ¿no? Entonces, por eso es tan importante hablar de esta herramienta o de estas aplicaciones, porque la gente ya los empieza a utilizar de esta manera. A veces creemos que la IA era nada más para el aspecto escolar o laboral, pero la verdad es que no, ya es parte de nuestro día a día, incluso de nuestras emociones. Y aparte, dices, no quiero ser juzgado, a lo mejor por el amigo, por el terapeuta, mejor le pregunto en privado y que me dé una solución, ¿cierto? Por supuesto, pero es muy importante tener en cuenta que la IA tiende a darnos por nuestro lado, ¿no? Y de repente es así de, pues si el usuario me está diciendo, ¿verdad que esto? O es que yo estoy viendo que todos mis compañeros a darme la razón. De repente, por ejemplo, el profesionista de la salud puede decir, oye, esto está como raro, ¿no? ¿Cómo es que todos sus compañeros están en contra, ¿no? Y puede detectar incluso por ahí algunas situaciones, pues, alarmantes. Y si una IA nada o no sabemos cómo ha sido probada o cómo ha sido alimentada, nos puede decir, sí, tienes razón, haz algo para que ya no estén en contra tuya o deja ese trabajo, ¿no? Cuando en realidad es que realmente todos tus compañeros estén en contra tuya. Claro, maestra. ¿Qué puede aportar la IA al acompañamiento emocional y terapéutico? Bueno, la IA es una herramienta, como por ejemplo cuando empezaba internet, las redes, computación, toda esta situación, creíamos que iba a sustituir ciertas cosas, o cuando empezaron a implementarlo en la docencia, o la IA pensaron que iba a sustituir a los docentes o que iba a sustituir a los trabajadores, y no, es únicamente una herramienta que les apoya, que les ayuda a hacer su trabajo de una manera más eficiente o más rápida. De la misma manera, con los terapeutas, es una herramienta que me puede ayudar en ciertos momentos. Evidentemente, el terapeuta, dependiendo de las teorías que maneje o del corte que
maneje y cuándo es lo que tendrá que tratar con el paciente. Sí, claro, no dejarlo todo a la herramienta Claro. y olvidarnos del terapeuta de la salud. La terapia. Bueno, a lo largo del tiempo, desde los inicios de los profesionistas de la salud mental, hay un punto muy importante que es la persona para análisis, incluso cuando vamos con colegas para que nos ayuden a revisar esto, se protegen los datos personales del paciente. Con muchas de estas apps no tenemos esa seguridad, o incluso hay algunas que nos convierten utilizados para alimentarla o para que los programadores puedan hacer uso de ellos. Entonces, este es uno muy importante que de hecho todos los profesionistas de la salud tenemos, que es la vuelve particular en la terapia, que es el vínculo terapéutico. Este es muy importante cuando estamos en terapia, porque, por ejemplo, si yo tengo una psicóloga, puede incluso hacer las veces o reparar el vínculo materno. Supongamos que mi mamá de pequeño nunca me puso atención, siempre era así como que, sí, ahí está la comida, o vete a la escuela y regresas, etcétera. No tuve esa atención, no tuve esa escucha. Cuando estoy en terapia con una psicóloga, por ejemplo, se puede reparar ese vínculo materno de una manera inconsciente, por ser una figura de autoridad, por ser una figura femenina, etcétera, etcétera. Eso es algo que no podemos hacer con la IA, aunque sea, o aunque escojamos que sea la voz de una mujer, o aunque sea el holograma de una mujer, porque muy en el fondo sabemos que no es una persona real. Entonces, al final, yo siempre he tenido, o siempre hemos tenido, que de la babysitter, que era nuestra niñera, después que el celular, que la tablet, pero no es lo mismo que la tecnología me ponga atención o que esté ahí para mí, a que esté un ser humano. Por mucha dulce voz que tenga, por mucho que yo diga, ay, pues que sea una terapeuta acá y allá y yo la programe, no es lo mismo en el vínculo terapéutico. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la figura paterna. Si mi psicólogo es un hombre, se puede reparar de manera inconsciente el vínculo con las figuras paternas o con las figuras masculinas. Por ejemplo, como mujer, si tengo algún problema con las figuras masculinas, que creo que son de esta manera, tal persona que me escucha, que pone atención a lo que yo digo, que no está gritando, que no me violenta, puede reparar ese vínculo con precisamente los hombres. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que no podemos tener con la IA, porque en el fondo, aunque yo me sienta escuchada por la IA, sé que no es una persona. También tenemos el punto de la deshumanización. Por ejemplo, a la IA pues, no es necesario que le digamos por favor, gracias, oye, ¿qué quieres? Me puedes. Es órdenes. Haz esto, escribe esto, desarrolla esto. Entonces, si de por sí ya venimos cargando con problemas de la pandemia, en que ya no es lo mismo socializar, o que aunque lo tengan enfrente prefieren enviarle WhatsApp, pues esto todavía puede aumentar ese tipo de síntomas en que deshumanizamos a las personas. Incluso en la manera de comunicarnos. Haz esto, ve por esto, como si las personas fueran un objeto, ¿no? Porque ya vamos a estar tan habituados a tratar con la IA que de repente después tú eres un objeto más. La empatía precisamente pues se va perdiendo, porque yo sé que es una máquina la que me está respondiendo. Ahora bien, incluso esto de deshumanizar a las personas es un síntoma de los más graves en patologías como por ejemplo las personas antisociales. ¿Por qué? Porque ven a las personas no como humanos, sino como herramientas y como objetos. Esas personas son uno que me puedo dar placer o con el cual yo puedo subsanar mis necesidades. Entonces, no importa que yo te robe porque yo lo necesito. Al final es un objeto, ¿no? O al final incluso
en el caso de violaciones, que yo no estamos, si de por sí con los jóvenes ya tenemos problemas, de repente o muy ególatras, pues con esto Teniendo una conversación tranquila, pero nuestro lenguaje corporal puede estar reflejando algo más, cosa que la IA no se va a poder dar cuenta de ello. ojo, por para ser un profesionista de la salud mental, nos ayudan a desarrollar muchas habilidades. Cuando llegas en una crisis o cuando llegan ya patologías un poquito más fuertes, no te acaban una oración. No, pareciera ser que están hablando incoherencias, entonces tenemos para esto la escucha libremente flotante, que es como no te lo tomes literal como terapeuta, simplemente tú escucha y de repente vas a notar ciertas cosas o ciertos temas que brincan. Por ejemplo, la escucha activa, por ejemplo, cómo vas a percibir al sujeto incluso hasta de las aromas. Personas que vienen muy agobiadas, personas que vienen muy preocupadas, incluso traen un aroma ácido, precisamente por lo que les causa todo su sistema gástrico. Tú alcanzas como terapeuta a percibir este tipo de aroma. Entonces, todas estas habilidades que a ti te enseñan a desarrollar, incluso también toda la experiencia que tú vas tomando, porque como psicólogo pues entonces recordemos que en psicología como tal, no tenemos leyes para absolutamente toda la población. Por ejemplo, si hoy chocas, a todas las personas que choquen van a hacer esto y después reaccionan, no. Tenemos probabilidades, tenemos estadísticas y entonces nosotros cuando vamos a terapia recurrimos o queremos precisamente que este terapeuta haga uso de todo el bagaje, de todo lo que sabe para podernos ayudar. Entonces, de repente vaciar eso en libros o en internet es un tanto complicado porque incluso por eso seguimos acudiendo a clases, porque hay muchísimas cosas que el maestro me puede enseñar que no está en libros, que no encuentro en internet, sino absolutamente ya toda la educación pues estaría en la IA, estaría en la nube y no. Las escuelas siguen contratando a profesionistas con experiencia en el área. Entonces, ya que en psicología no tenemos leyes como tal para todas las personas, se vuelve todavía muchísimo más importante. Perdón, y complejo porque pues lo que podría ser ahorita un diagnóstico para alguien, para el siguiente ya no. Entonces ya ese prompt ya no te sirve, vamos a marcarlo así. Sí, por ejemplo, en el DSM-5, que es el manual para diagnosticar trastornos mentales, nos dice tantos de estos síntomas en tanto tiempo, en tal cosa, pero de repente nuestro paciente no sabe explicar tal cual desde cuándo se han presentado. A veces nosotros tenemos que hacer caso de lo que sabemos de nuestras habilidades y de decirle, ok, ¿y cómo eras antes? ¿Y qué sucedió antes de eso? Pero antes de eso ya presentabas esto o aquello. Y cuando me comentabas que había sucedido tal cosa, desarrollaste esto, pasó aquello, y de repente si lo dejamos únicamente a una IA, podría tomar como, sí, efectivamente, lleva 3 meses que el paciente presenta esto, ¿qué tal? Y no hace quizá esas preguntas de, en mi experiencia, los pacientes tienden a decir que es menos tiempo, cuando en realidad es más, que sucede aquello. Entonces, pues hay muchísimas cosas que considero yo que la IA aún no puede hacer. No, y definitivamente pues sigue aprendiendo, tiene esos sesgos y pues de ahí no es tan confiable y mucho menos para áreas de la salud. Por ejemplo, pues incluso para cosas no tan importantes, la IA ha demostrado que todavía comete errores. Por ejemplo, todavía nos dice que hay libros que se escribieron en el 2026. ¿no? O de repente que tal escritor escribió un libro cuando realmente no fue así, sino que fue un escritor que está muy ligado a, pero como es del mismo tipo de literatura, como fue de los mismos años, nos puede dar otro autor que no necesariamente fue. Entonces, la IA todavía no es infalible,
todavía tiene muchos errores, por ejemplo, en el ámbito terapéutico. Como te comentaba, es un poquito complicado que pueda distinguir entre una alucinación o entre una ilusión y la verdad, porque tú puedes llegar y decirle, me gritó, cuando en realidad no sucedió ahí, y la IA va a tomar, sí, el mundo está en contra de, es que tiene un porqué. Que mencionó fue la parte del aislamiento. De por sí ya con la pandemia nos hicimos un poquito más, estábamos, pues la comunicación todo era en línea. Con la inteligencia artificial en esta parte de terapia es más complicado todavía el regresar del aislamiento. Ok, mencionas un término antisociales, no es un trayecto un poco más hacia el interior, hacia mi espacio, prefiero trabajar en solitario porque es lo que me he venido acostumbrando. Entonces, sí podemos con esto seguir alimentando precisamente esta creencia de que solo estoy mejor, de que si no me meto en problemas, así no tengo que lidiar con otra persona, porque todas las personas pues somos complejas, entonces no tengo que estar checando que si se enoje, que si le hablo bien a mi compañero, que si esto, que aquello. Y también recordemos otro punto muy importante. Los seres humanos somos sociales por naturaleza. Necesitamos forzosamente de otras personas y por muy inteligentes que seamos, vamos a necesitar de alguien más, de alguien que incluso me mida a la que es el activa estas cosas. Necesitamos todas estas habilidades, incluso aunque nos contraten para trabajar a distancia, que es muy alto, que no necesariamente habilidades sociales. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a pedir un empleo, aunque sea a distancia, tenemos que tener esa entrevista, aunque sea por Zoom. Y si de repente no le transmitimos una buena energía, por ejemplo, al entrevistador, si de repente lo estamos ignorando o si preferimos no hacer la llamada, pues por muy inteligentes que seamos, no vamos a conseguir ese trabajo. Claro, maestra. Bueno, muy bien. ¿Qué papel debe tener el terapeuta humano frente a estas nuevas tecnologías? No ponerse a competir es algo muy importante, porque a veces es como una IA va a saber más, etcétera, es que la IA ha leído más libros, es que no se vale porque esto, no, hay que verlo como una herramienta. Ok, ya están estas IAs, bueno, ¿cómo me puede ayudar en mi práctica terapéutica? O tengo este tipo de pacientes, me especializo en esta área, ¿qué aplicaciones hay o qué IAs hay que me puedan ayudar o que me puedan auxiliar o que incluso puedan estar presentes cuando el paciente tenga una crisis y yo no esté disponible, por ejemplo? Entonces sería tomarlas como una herramienta, no creer que nos van a sustituir o no ponernos a competir. Me surge la duda, ¿se puede comparar un diagnóstico o algunos patrones que maneja el paciente con IA para ver si vamos sobre un buen tratamiento? Sí, podemos tomarlo precisamente como una herramienta. Tengo un paciente con estos síntomas, que tiene estas características. ¿Qué me recomiendas para llevar a cabo ejercicios para que haga en su casa, tal situación? Y sí nos puede dar un acercamiento que nosotros, precisamente como profesionistas, tendremos que decir, esto sí, esto no, o incluso mejorar el prompt. Por ejemplo, si tenemos nosotros pacientes que son muy kinestésicos, que les gusta la música, que tienen cierto tipo de síntomas, pues pedirle tal cual a la IA. Oye, requiero cierto tipo de ejercicios en que el paciente se mueva o en el que el paciente cante, para situaciones en las que está enfrentando un gran nivel de ansiedad, etcétera. Incluso tenemos IAs que nos generan canciones. Por ejemplo, para las personas que les encanta la música, pueden incluso generarlas y ponerlas, o el terapeuta las puede generar con características muy específicas. Por ejemplo, a ti paciente que te gusta tal género, a ti paciente que te gustan estas cosas, ya quiero que me hagas una canción que tenga esto, enfocada para esto, que sea de este género. No lo podemos dejar tanto al aire. Pero aquí algo muy importante es que la creatividad
o el punto de lo que pide lo tiene la persona, lo tiene el ser humano. Porque digamos que la IA tiene una creatividad limitada a lo que ya fue vaciado en Internet o a lo que ya fue vaciado en libros. Esto es una limitante que el ser humano no tiene. Entonces, de ahí es que puede venir un prompt muy creativo que te ayude para tus pacientes. ¿Qué oportunidades ofrece la IA para la investigación y la prevención en salud mental? Para la investigación tiene bastantes porque nos puede ahorrar muchísimo de meternos a internet y de meternos a buscar muchísimos artículos que hablen del tema, porque le podemos decir precisamente que me haga un listado, además me diga en por qué artículo, si mi tema de interés es tal. Entonces yo de ahí puedo hacer precisamente una selección, ¿no? De 20 que le pedí, estos 10 están muy bien, me voy a estos 10 y quizá yo no perdí tanto el tiempo en estar investigando en todo lo que yo puedo encontrar en la red. Como terapeuta, por ejemplo, si yo quisiera hacer esa canción que les mencionaba de la nada, pues va a estar muy complicado porque a lo mejor yo como terapeuta no tengo ningún tipo de conocimientos en el área, en música, mucho menos en crearla. Pero ya con esta IA, por supuesto que me viene a subsanar ese tiempo que yo invertiría en la canción. Y también es de mucha ayuda porque, como te comentaba, hay estas apps que me pueden ayudar cuando el paciente no está cerca, cuando el paciente no se puede comunicar conmigo o incluso cuando está en áreas muy complicadas en que no llega a la red, no puede hacer incluso una llamada, estas apps se descargan y pueden ayudarle mucho. Incluso la canción, ¿no? De repente no tiene acceso a internet, no algo, puede ponerse a escuchar esa música. Sí, claro, como dices, son herramientas, son recursos de apoyo, más no el sustancial. Claro que sí. Muy bien, maestra. ¿Qué tipo de inteligencia artificial se está usando actualmente en contextos de acompañamiento emocional? Bien, tenemos uno que me gusta mucho, que es el diario de emociones. Si bien antes lo podíamos hacer en una libreta, se le pedía al paciente que hiciera su diario de emociones. Ahora se vuelve un poco más práctico. Y por supuesto también más atractivo porque estos diarios de emociones tienen incluso las caritas, ¿no? Selecciono la carita yo de cómo me siento con esto, selecciono el momento en el que yo me sentí con tal cosa, puedo yo llevar este diario en mi celular y cuando voy a terapia, pues ya podemos incluso hacer análisis de ello, le puedo comentar, puedo responder las preguntas del terapeuta todavía más fielmente, ¿no? De, pasaron tantos días, sucedió esto, tal cosa. Porque a veces no es que queramos hacerlo de una manera consciente, a veces no damos los datos tan fiables. Por ejemplo, decimos, es que en mi trabajo siempre me grita. A ver, vamos a revisar tu diario de emociones. Bueno, pues no son todos los días en que estuviste trabajando, solo fueron estos últimos 2. Pero como te hizo enojar tanto, como te hizo sentir tan mal, por eso piensas que son todos. Pero ya con la comparativa del diario, sabemos que no es cierto y podemos tratar el punto pues de una manera quizá más objetiva. También tenemos aplicaciones que hacen su publicidad como, oye, rompiste con tu pareja, no te preocupes, aquí hay novios o novias que te pueden ayudar a superarlo. Entonces, de repente, si es mujer, si tiene qué tipo de características, y es una IA que nos responde en todo momento. Es una IA que no nos va a decir, es que me quedé dormido. Es una IA que no me va a decir, es que estoy trabajando. Y estas IAs en particular, a mí se me hacen que pueden llegar a ser muy dañinas para los futuros vínculos emocionales. Porque de repente cuando yo me vincule con una persona, esta persona va a tener un trabajo, va a tener horas de sueño, va a tener momentos para comer y no me va a responder justo en el segundo que yo le escribo. Y de repente pues las IAs pueden incluso cuando nosotros nos registramos captar ciertos datos, ¿no? Desde qué tipo de literatura te gusta, qué caricatura. Entonces, me conteste justo en el segundo que yo le escribo, que tenga exactamente los mismos intereses que yo, es muy, muy complicado. Entonces, podría poner muy altos estándares
en comparación con una persona real y voy a esperar que siempre me responda de esa manera en cómo me respondía la IA. También tenemos, bueno, las apps generativas que no necesariamente son para eso, nos pueden ayudar mucho en el ámbito terapéutico dependiendo de los prompts que me dé mi terapeuta. Por ejemplo, yo como terapeuta le puedo decir, cuando te sientas muy mal o cuando te sientas que estás sintiéndote ansioso o antes de que vayas al examen tal, coloca este prompt, ¿no? Entonces el prompt puede ser así de, genérame un cuento que ayude a bajar mi ansiedad en tal, que sea de tantos párrafos, que tal, pero ya va curado, digamos, este prompt por mí como profesionista de la salud mental y por supuesto van a ser prompts específicos para ti como paciente que quizá en determinadas situaciones puedes hacer uso de estos prompts. Entonces, sí puedes hacer uso de ellos, pero con estas características. Y ya están saliendo, por supuesto, apps que hacen las veces de terapeuta, aunque yo no me atrevería a verlo así. Quizá únicamente como estas apps, quizá como en casos de accidente, que se volcó quizá un autobús, ¿no? Y mientras trasladan, o mientras se encuentra un terapeuta, o mientras son atendidas quizás sus heridas físicas, pues puede estar charlando con este terapeuta virtual para dar contención en lo que podemos pasar al paciente ya precisamente con un terapeuta de personas, ¿no? Sí, digamos que una situación en crisis, ¿no? En Claro. este caso del accidente, o a lo mejor una ansiedad en un vuelo o algo de ese tipo, pero solamente igual como herramientas de emergencia. Claro que sí. No sí. estarlas usando frecuentemente, porque supongo que también generan codependencia. Claro que sí, además de que el terapeuta, por este vínculo terapéutico y en este encuadre que es como va a manejar las sesiones, aprendemos mucho. Por ejemplo, ya estamos desde hace varios años en la época de la inmediatez. Todo lo queremos rápido. Sí. Desde el horno de microondas, que llegue mi comida hasta mi casita, que la computadora me haga todo, ¿qué tal? Entonces, si además tenemos los terapeutas que están todo el tiempo ahí, que además pudiesen darme por mi lado, ¿qué tal, esto va a ir aumentando. Todo lo quiero rápido, todo lo quiero ya y no voy... voy teniendo problemas con la tolerancia a la frustración, porque entonces cuando las cosas no se me dan tan inmediatamente, me frustro, me siento angustiado, tengo ciertos síntomas. Y por ejemplo, el hecho de que el terapeuta simplemente nos diga, oye, entonces tu consulta va a quedar cada semana, cada 15 días, en este horario, tienes tantos minutos para llegar, tienes tal. Y si nosotros no seguimos estas normas y de repente pareciera ser que un terapeuta siempre va a estar ahí para nosotros, vamos creyendo que todo se nos va a dar en el instante, cuando la vida real no es así. No, no. Y también, por otro lado, la toma de decisiones. Perdemos esa capacidad de razonar nuestras opciones si le dejamos todo también a la inteligencia o a este psicólogo que nos estaría apoyando, ¿no? Claro que sí, porque el psicólogo, uno de los puntos más importantes del profesionista en salud mental es que me vaya preparando, me vaya alimentando precisamente de estas situaciones de las que yo necesito, me vaya guiando para que yo sepa utilizar mis recursos internos, para que aprenda nuevas habilidades, para en dado momento yo lo pueda dar de alta y quizá ya nada más de vez en cuando pueda llegar a recurrir a mí como profesionista cuando de repente sea una situación que salga de sus manos. Pero uno de los objetivos más importantes del terapeuta o del profesionista de la salud mental es darle de alta, es dotarte de las habilidades para que tú después lo puedas hacer. Y pues creo que con estas apps lo que podemos hacer es que precisamente lo que comentas, nos volvamos muy dependientes y como bueno, no le estoy pagando, no estoy yendo a tal lugar, pues lo puedo utilizar en cualquier momento. Además de que también hay algo muy específico que va a ser complicado de obtener. Por ejemplo, hay muchas teorías en psicología que te mencionan que incluso el pago, cuando tú le pagas al terapeuta, es muy importante. Porque generalmente las personas cuando pagamos algo, cuando me cuesta ir al consultorio, cuando me cuesta juntar para el terapeuta, cuando yo estoy esforzándome por tener el acceso le tiendo a dar más importancia. Claro. Cuando es algo que me regala, cuando es algo que puedo tener en cualquier momento, quizá no le ponga atención. Entonces, si de repente la me dice, pues puedes hacer estos ejercicios, tal, leer a fulanito, digo, sí, luego, ¿no? Pero como estoy pagando
para que me digan eso, como estoy pagando y haciendo un esfuerzo, que ese dinero lo podría haber gastado en otra cosa, pues entonces sí le voy a echar ganas, porque, pues oye, me está costando, busqué a un terapeuta que tiene estas recomendaciones, que tal cosa, entonces por eso sí es importante. De hecho, en ámbitos en los que las personas, por ejemplo, no tienen casi recursos, se les dice, o muchos terapeutas lo que optan es por cobrar poquito, ¿no? Aunque sea algo significativo que dicen, no me alcanza ni para la gasolina, esto, bueno, no es ni para mi almuerzo, pero es algo significativo de que la persona está puesto también a esto. Yo puedo juntar dinero para ir y hacerme cargo de mi salud. Y si de repente es como todo regalado, pierde esa importancia dentro del vínculo terapéutico. Y el interés, no por continuar con la terapia, porque, ay, tengo que hacer los ejercicios, ay, tengo que hacer esta práctica, ay, lo van dejando, se pierde el interés y la continuidad de la terapia si es alguna situación muy en particular. Claro, además como no la estoy pagando, pues ahí luego. No pasa nada. Maestra, ¿cómo se puede garantizar un uso ético y responsable de la IA en este ámbito de la salud? Bueno, creo que es importante que en todas estas apps se garantice la privacidad de los datos personales, también que se comente cuáles son sus alcances. Por ejemplo, esta app está enfocada a tal cosa, pero se te recomienda que acudas con un profesionista de la salud mental. O que de repente también tengan detectores de focos rojos, o tengan detectores que nos digan en ese momento, ¿sabes qué? Es importante que acudas con tu profesionista de la salud mental y que no continúen, quizá cuando sea algo ya muy problemático o sea algo en verdad muy grave, ¿no? Porque quizá estas apps, algunas con afán de mantener ahí a los usuarios, no puedan decirle, ¿sabes qué? Hasta aquí llega mi capacidad, puedo hacer hasta esto, pero acude a un terapeuta. Entonces es importante esto, que digan a los usuarios qué sí pueden hacer y qué no, y que detecten ciertos focos rojos de hoy. Es que vayas con un terapeuta. Y por supuesto, también es importante, por ejemplo, que como padres lo tengamos muy presente y también que todas responsables de nuestra propia salud. En cuanto al ámbito de la salud mental, siempre les comento a los pacientes que al final quienes se quedan solos en la noche para dormir, con únicamente ellos y sus pensamientos son solo ellos. Entonces, de repente es no darle gusto a fulanito, no estudiar lo que quiere mi mamá nada más porque lo quiere mi mamá, porque en esos momentos, cuando voy a estar solo, quizá cuando llega la ansiedad o cuando llega la culpa o que incluso puedo yo empezar a desarrollar insomnio, estoy únicamente yo. Entonces, con quien tiene que estar bien el paciente es con él y por eso es tan importante que busque lo mejor para él. Y en este momento, ¿qué es lo mejor para él? Pues seguir contratando a los terapeutas de la salud mental es una manera de hacernos responsables de nosotros mismos y también de unos síntomas que se están o que han estado presentándose mucho, que es la victimización, ¿no? De repente nosotros dejamos o damos un paso a dejar de ser víctimas cuando yo me hago responsable de mi salud mental. Ok, quizá como joven no hay nadie que me lleve al terapeuta, pues me salgo desde antes y me voy en autobús o de plano me voy caminando o yo busco estas opciones. Pero el hecho de que busquemos lo más fácil y sencillo como una app gratuita, está haciendo precisamente o está reforzando esta idea de que no soy tan importante, de que bueno, pues las cosas hay como sean, como caiga, pero darme cuenta al menos de que estoy utilizando como lo que cae, como de que yo solito no me estoy dando la importancia necesaria como para ir a lo mejor que es ahorita un terapeuta en persona. Muy bien, maestra, pues nos estamos llegando al cierre de este webinar. No sé si gusta regalarnos sus conclusiones o algún comentario final para nuestra audiencia, por favor. Ok, creo que es muy importante que nosotros le demos el valor a los vínculos personales y a quienes nos rodean. Desde hace ya mucho tiempo tenemos precisamente estos comentarios, estos refranes de que dime con quién te juntas y te diré quién eres. Pues esto tiene mucho que ver.
Cuando doy conferencias, por ejemplo, de desarrollo personal, me dicen, no, no es cierto, porque yo me junto con tales personas y no he adquirido esos hábitos. Sí, pero va a haber un día en que estés lo suficientemente triste o en que no seas lo suficientemente fuerte y eso te permea. Además de que de una manera inconsciente vas aprendiendo a que así es el mundo exterior. Entonces, si tú te das lo menos, como en este caso sería una app, o si tú aprendes a utilizar a las personas, a utilizar todo lo que te rodea como lo haría una máquina, vas a perder estas habilidades que son muy, muy importantes porque ayudan a la persona a sentirse valorada, a sentirse vista, a sentir que hay un otro, a tener un reflejo importante. Entonces es importante que no solamente vayamos con los terapeutas en persona, sino que además sigamos fomentando estas relaciones personales positivas, que sean personas que nos aporten algo. No tengamos ese remordimiento de conciencia de alejarnos de esas personas o de esos círculos que no están aportando algo positivo, porque como ya lo mencioné, tal vez ahorita no te ha pasado nada, pero nada te asegura que va a haber un día en que de una manera inconsciente ya lo tienes o que ese día en que no te sientes tan bien te dejes llevar por algunas actitudes tóxicas. Entonces es invitarlos a preocuparse por sí mismos, a hacerse responsables por sí mismos y a darse lo mejor, porque si todos nosotros no nos damos lo mejor, pues el mundo no va a venir a regalárnoslo. Muchas gracias, maestra, por esta formativa charla, por compartirnos esta parte de la inteligencia artificial y el apoyo hacia la salud mental, que obviamente para nuestros jóvenes y comunidad universitaria es de suma importancia. Agradecemos nuevamente a la maestra en psicología, Yasmín Escobar Tapia, por su participación en este webinar, y a nuestra querida audiencia les recordamos que en Didepa seguimos trabajando en nuestro programa de capacitación 2025 y también se está trabajando ya en la propuesta 2026, para que por favor estén al pendiente de sus autoridades académicas cuando les brinden la información para poder inscribirse a estas acciones. De igual manera, si tienen alguna inquietud, pueden acercarse a ellos para programar la capacitación que estaremos brindando para el siguiente año. Pues bien, recuerden que Didepa es formación, Didepa es capacitación. Patria, ciencia y trabajo. Hasta la próxima.